Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que están conectadas en el día de hoy. Aquí hacen la pregunta en el Instagram si este programa se retransmite. Sí, especialmente los sábados a las 11:30 de la mañana por nuestra radiofrecuencia amiga. Y también en nuestros canales de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Radio Voz PH, están todas las entrevistas que se hacen en el cafetero y en el desahógate. El cafetero muy inclinado a la parte legal y el desahógate es muy variado y muy divertido. Eso lo dan mañana a las 8 de la mañana, ingeniero, con nuestra querida colega y locutora Alwa Arosemena. Eh, Quiero decirles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook y YouTube. Y recuerda que puedes disfrutar la retransmisión de este cafetero los sábados a las 11:30 por nuestro radio Frecuencia Amiga, para matar el moho anaranjado, que es horrible, y el moho negro. Entonces limpiamos todo eso e hicimos la labor de sellar todas las rajaduras que habían alrededor del área, de todas las visibles y que habían, las que tenían mayor cantidad, y se abrían un poquito también como con una perfiladora, como le dice, una lijadora. Y se Una ponía entonces flexible, le dicen muchas más veces. flexible. Entonces se le pone el sello y a los alrededores de todos los bajantes, y se pone entonces una malla alrededor con otro producto, y se pone este producto que tiene un color se pone, se pone azul deslizante porque hay que darle el tiempo de secado que tiene. Y es una forma de que un trabajo que nos iba a costar de repente $40,000 terminó costando 5,000. Digo, no es barato, pero tampoco es carísimo, y por lo menos ayuda a la propiedad a tener como ese respiro de que esa situación que usted menciona, de que se cuela el agua, porque hay propiedades ahorita mismo que son una de la junta directiva, los lleva a meterse en problemas, porque entonces dice, no, si nosotros no tenemos por qué arreglar eso, si eso es por allá abajo en el primer piso y la azotea está por allá arriba, y no se dan cuenta que toda esa agua baja, ingeniero, Sí, ¿baja sí, o no baja? y se incrusta dentro de los bloques y sigue circulando. Algo que has dicho muy interesante es las grietas y rajaduras. Cuando nosotros establecemos grietas es dependiendo a su espesor y profundidad. Hay grietas que se deben al mala construcción debido a las promotoras. Muchas veces esas grietas son muy amplias y tienen que ser evaluadas por ingenieros especialistas y curadas o reforzada la losa, que como tú muy bien dices, todo material se debe poner con una superficie limpia. Preparar la superficie es lo primero que debemos hacer antes de poner cualquier tipo de material. Y prepararla tiene que ver, limpiarla, sellar grietas o rajaduras. Y importante, algo muy, muy importante, darles las pendientes adecuadas hacia los sumideros, que comúnmente se le llama por el topping, que más que todo es un incremento en la elevación, ya sea con elementos de concreto o cualquier otro tipo de elemento, para que éstas puedan ir hacia los sumideros y desalojar las aguas de una manera más rápida y no acumular en la losa. Yo he tenido mala suerte con eso del topping. Nosotros agarramos en las azoteas de la torre, de las dos torres, hicimos un trabajazo. Primero el topping, y después le pusimos baldosas encima porque iba a ser más estético, porque podíamos hacer un área de recreación ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Adivine qué pasó. El topping se volvió la piscina, porque abajo entonces entre el topping y la losa estaba el poco de agua acumulada. Fue un fracaso total. Sí, ahí hay ciertos productos que, como muy bien tú lo dices, me voy a ahorrar los nombres, pero es importante que no el topping sea a través de mezcla de concreto. Hay productos que te ayudan, impermeabilizan, se hacen buenas adherencias a las losas,
para nosotros los ingenieros hay un factor que es importante cuando hacemos topping, que los radio escuchas, hay algo que se llama cuán se estira una losa cuando le llega la temperatura. Igualmente el topping tiene que estirarse igual que la losa para que ambos convivan armoniosamente. Y de ahí es que indiscutiblemente un topping que sea adecuadamente hecho para la losa, lo primero es que tenemos que revisar algo que se llama módulo de elasticidad para que el topping y la losa tengan el mismo módulo de elasticidad y entonces de esa manera convivan. Y en la parte entre el nuevo topping, que sería concreto nuevo y viejo, tenemos que poner un adhesivo y armonizamente es como si bailaran juntos. Entonces ambos tienen que bailar juntos. Esa pintura celeste que se le pone a las baldosas. El Welcrete tiene una adherencia muy baja. Comúnmente se hace para repello, una mayor adherencia. Veamos esto y siempre pongo este ejemplo. Si vamos a pegar figurita en un cuaderno, usamos goma ega. Si vamos a pegar una suela, un zapato, no podemos usar goma ega, usamos otro tipo de goma. Y así nos vamos. Todos los adhesivos son goma y su adherencia nos va a llevar según cuán queremos que se adhiera uno al otro. Entonces tienen cierta resistencia. Y ahí es donde buscamos el adhesivo correcto. Hay que familiarizarse con los productos y esto me da una oportunidad, ingeniero, para hacer una invitación a todas las personas al Networking Cocktail Day del DPH. Es un evento que no puedes perderte. Si eres administrador de PH, promotor o desarrollador, arquitecto o ingeniero, está usted cordialmente invitado, o broker, tenemos una invitación especial para ti. El DEP nos invita el jueves 25 de julio en el Hotel JW Marriott, lugar donde se llevará a cabo la sexta convención de negocios entre PHs, promotores y desarrolladores de proyecto. En ese evento concluyen todos los actores de la propiedad horizontal y es una buena oportunidad de negocios. Entonces, eso incluye un coffee break, AM y PM, capacitaciones de expositores internacionales, visitas comerciales a stands. Entonces, tiene un espacio social de lujo creado para que se capacite e interactúe con su gremio. Además de encontrar todas las tendencias del mercado en productos y servicios para sus proyectos. Si cumples el perfil y deseas asistir, contáctanos para tu registro y boleto y así obtener tu boleto de cortesía. Son cupos limitados porque eso se llena, ingeniero. Está bueno. Si eres proveedor y está tu mercado meta, aquí encontrarás un espacio para hacer negocios de verdad. Entonces el teléfono es 6203-3793. 6203-3793. Este es el DEP, que es una plataforma digital especializada en propiedad horizontal, proyectos inmobiliarios, materiales de construcción y proveedores de servicio. El que no está en el DEP no existe, eso es como las páginas amarillas. Así es. Entonces, en esa oportunidad ahí llegan todas las compañías de pintura, te muestran los productos, las compañías de químicos, o sea, hay una cantidad de proveedores que llegan a presentar sus productos en esa feria. Y me parece un momento muy interesante para que el administrador, las juntas directivas, conozcan de nuevos materiales, porque si no puedes encontrar resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, la idea es ir viendo las novedades del camino. Y algo importante en esta, que también cuando hablamos de las paredes verticales, ahora veamos toda la parte vertical también queda expuesta. Y observen esto, nuestro país es muy húmedo. Al ser muy húmedo, si nosotros tenemos una pared porosa, comúnmente es la de bloque, y usamos pintura, que la primera pintura que usamos, y no es que quiera darle propaganda a los ingenieros y a los constructores, pero a veces la primera capa de pintura que hace el ingeniero antes de la venta tiene un costo reducido. Y ese costo reducido no nos hace elegir la mejor pintura. Entonces, la pared tenemos que observarla de dos puntos de vista. Paredes porosas o paredes impermeables o paredes con algún grado de porosidad. Lo ideal es que siempre las paredes tengan porosidad para que ellas puedan respirar hacia afuera. Observen que es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, si van a respirar hacia afuera, imaginemos los primeros vendavales de lluvia. Cuando traspasan sobre las paredes,
y en este caso usamos cualquier tipo de pintura, el bloque interno, si estamos hablando de bloque, se nos va a humedecer. Él necesita secarse y para secarse, como antes dijimos, no podemos usar un impermeabilizante, una pintura que impermeabilice. Tenemos que usar una pintura hidrófuga que permita que cuando ese sol le pega a esa pared, se evapore y salga todo ese vapor hacia afuera. Siempre externamente la pared vertical queremos hacerla respirar. Para respirar tiene que ser pintura hidrófuga. O sea que es un Indiscutible. error poner estos materiales elastoméricos que se vuelven un globo al momento de... Sí, sí. Ajá, cuando nosotros vamos a usar pintura impermeabilizante en la parte externa, la humedad se va a colocar en la cara de la pintura, no va a haber la adherencia y entonces comienzan a abrirse, comienzan a soltarse las pinturas, se desprenden porque de alguna manera esa humedad tiene que salir, de alguna manera, y lo que intenta hacer es una capa de globo, entonces hicimos como un globo, y el mismo bloque interno, el globo va a ser la humedad que se le va a traspasar a la pared y se va a desprender todo lo que es la pintura. Por eso tenemos que usar la hidrófuga, que lo que hace es que permite que cuando el sol caliente el bloque, se evapore sin desprender la pintura. Claro, la preparación de esa pared, igual como hablamos en las azoteas, hay que limpiarlas, hay que desprender las pinturas viejas, hay que quitar todos los mohos con cualquier tipo de material de cloro y así que la superficie esté preparada, inmediatamente Pero ponemos la pintura. me enredo un poco, ingeniero, porque cuando una de las ofertas que te hacen y que uno cuando va a contratar el trabajo de pintura es que te dicen, bueno, se lava la pared y después te sellamos la pared. Claro. O sea, que pones un sellador. Entonces, si ese sellador supuestamente es para que no entre el agua, entonces no da esa facilidad de respirar que dice usted. Es que todo, cuando utilizamos diferentes tipos de materiales, tenemos que preguntarle al que nos provee los tipos de materiales, permite una respiración y protección de de la pared, en este caso, ya sea el bloque, ya sea cualquier tipo que le hayamos puesto, ya sea un repello que está puesto a él, ya sean los materiales diversos. Siempre debemos preguntarle cuán nos permite que respire la pared. ¿Qué nos permite? Sellar es como cuando intentamos no cerrar los poros en su totalidad. Hay cierta porosidad. Sellamos totalmente cuando ponemos impermeabilizantes. La diferencia, por eso los nombres. Los diferentes nombres nos llevan impermeabilizante, sello total. No hay entrada de nada. Hidrófugo o sellos que debemos ver qué materiales son. Nos permite cierta porosidad, pero no permite que el material se deteriore y no permite tampoco que el agua se entre a gran cantidad. Yo lo que veo también es ya la parte económica en la propiedad horizontal, el trabajo de pintura y el trabajo de impermeabilización por lo general, y voy a decir normalmente, porque ahora salen nuevas cosas en la propiedad horizontal que son bastante costosas, pero normalmente los trabajos de pintura y el trabajo de impermeabilización uno de los más caros, o sea, son las tres cosas más importantes: impermeabilización de losas, impermeabilización de paredes, o sea, la pintura, y el tema también de la prueba de hermeticidad son sí o sí, no lo puedes evitar. Carísimo. Y por otro lado, entonces se suman en los edificios que tienen amenidades, la reparación de las piscinas, que también ese es otro tema de filtración, y el tema de las propias losas. Entonces, son cosas muy costosas y cuando se va a realizar ese proyecto, uno desearía que el proyecto se hiciera de la mejor manera y con los mejores materiales. También quería que introdujéramos para dar este dato a nuestros radioescuchas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer el proyecto de pintura, y pongo el ejemplo del edificio que yo manejo, yo le comentaba, usted me decía, no, que el agua se cuela por las duchas, porque es una de las formas en que estamos hablando de agua que baja al apartamento de abajo, pero también agua que se proyecta hacia la fachada del edificio. O sea, mi problema principal es que la mancha de agua de la ducha se proyectaba hacia la fachada del edificio. Entonces, la solución que encontramos fue comprar lechada de piscina. Cuando vamos a hacer el proyecto de pintura, mandamos a todos los propietarios a que hagan una limpieza profunda de sus baños
y de esa manera el personal nuestro puede entrar y hacer el remozamiento de la lechada con esta lechada de piscina que es bastante cara. Entonces cuesta como $130, $150 los 5 galones, pero a mí esos 5 galones me rinden para arreglar una torre entera. O sea, que el propietario no vaya a comprarse 5 galones para arreglar su ducha, pero y eso es algo que se está haciendo dentro de la unidad inmobiliaria, que realmente no es como nuestra área de trabajo, pero al final se hace porque ese trabajo preventivo, y hablemos de prevención, ese trabajo preventivo alivia el tema de que no salga el agua o no salga esa mancha de agua a dañar ese costosísimo trabajo de pintura. Entonces, no, te evitas de que se deteriore la fachada y tener que entonces hacer los trabajos de pintura más seguido. Algo importante, Priscila, en las superficies horizontales, es muy importante que desalojemos las aguas con las pendientes que le pongamos hacia los sumideros. Hay solo una parte que no tiene sumidero, que es la parte inferior de las ventanas. La parte inferior de las ventanas, muchas veces los albañiles la hacen casi horizontal, y cuando el agua pega en la ventana y tiene un silicón abajo, él se va a acumular ahí abajito. Entonces, ahí vemos que aquí cambiamos de hidrófugo. Ideal que tuviera una pendiente, pero ahí tenemos que intentar rellenar, crear la pendiente y usar un impermeabilizante. Ahí son las diferencias. ¿Cómo usamos en una pared vertical? En vez de usar un hidrófugo, una pintura hidrófuga, usamos un impermeabilizante porque esa va a funcionar igual que la azotea. Es totalmente horizontal y lo ideal es que le demos pendiente. Así como muy bien tú lo dices, si impermeabilizamos las partes horizontales de los baños y hacemos que las pendientes no sean tan bajas, es decir, que no acumulen el agua, desalojamos las aguas y no hay capacidad de que ella siga circulando por gravedad hacia abajo en las partes porosas. Una parte porosa muy importante son las juntas entre los azulejos, que muchas veces los albañiles cuando intentan trabajarla ponen cualquier tipo de lechada normal y ellos creen que están impermeabilizando. Indiscutiblemente, todos estos lugares, las amas de casa o las personas usan muchos detergentes, usan cloro, usan cepillo. Ya le digo, un día van a usar ya cama para sacar el moho, pero usan de todo, usan de todo. Y he pasado todo el fin de semana cepillando. Deterioran los así mismo es un fin de semana de cepillo. Entonces, deteriora los materiales y hace una porosidad. Indiscutiblemente, la losa que está abajo no se impermeabilizó, sino que se dejó expuesta. Al acumular agua en las juntas, el agua busca cómo meterse y entonces ven las famosas manchas que van a ver abajo de la losa, que comienzan con manchas de agua transparente, después van cambiando a amarilla y después van poniéndose negra. O sea que si me toca la vecina que baldea, si me toca la vecina que baldea arriba, voy a tener todas las manchas insospechadas en el apartamento. Bueno, mire, yo estaba pensando también en ese tema de las ventanas y es muy interesante, le voy a decir por qué, porque las ventanas son del propietario de la unidad inmobiliaria. Entonces muchas veces que no, porque eso es parte de la fachada. Sí, es parte de la fachada. Usted no puede cambiar esa imagen de esa ventana. Usted no puede decir que hoy amanecí con ganas de tener ventanas francesas y voy a quitar la ventana del edificio y voy a poner una ventana francesa. Sí. Digo, tú ves que en edificios donde no hay Dios ni ley, hay una ventana, una clase, otra ventana de otra, porque desconocen las normas, desconocen que no pueden alterar la fachada y simplemente la gente hace lo que le parece. Esos edificios que tienen puertas de hierro en los pasillos comunes, todas esas cosas que eran en la antigüedad, eso no se puede hacer ahora. Entonces, la ventana es del propietario y las reparaciones de la ventana le corresponden al propietario de la unidad inmobiliaria. Muchas veces vemos que llama el propietario y dice, mi ventana se rompió y necesito que usted me la repare inmediatamente. Yo no, señor, usted necesita reparar su ventana inmediatamente porque si usted se fija en su reglamento de copropiedad, si bien es cierto, esa ventana es parte de las áreas comunes, porque es una parte de la fachada, sigue siendo suya y usted es responsable desde su conservación y mantenimiento. Entonces, se da esta situación donde se dan las filtraciones y te quieren comer al administrador vivo
y realmente a quien le corresponde arreglar esa ventana es al propietario, que cuando se hace el trabajo de pintura, se considera el sellado de todas las ventanas para proteger la fachada, no significa que esa ventana no siga siendo propiedad de ese propietario y que si surge algún daño o él recibe alguna filtración por causa de que su ventana está mal instalada o mal mantenida, porque a veces pierden los sellos y todas esas cosas Así y es, comienza a filtrar agua hacia adentro. Entonces, le corresponde al propietario hacer esa así es. reparación. Es una cosa Y sencilla. otro punto importante que hay que tocar es la condensación dentro de las áreas, que a veces, muchas veces, vivimos en áreas muy cerradas. Debemos recordar que la condensación, cuando nosotros manejamos un vehículo sin aire acondicionado, de una vez se nos nubla. Es el primer acontecimiento cuando dice ocurre una condensación, aire frío afuera, muy caliente adentro. Pero ahora veamos algunos factores que nos provocan esto. Si nosotros en un apartamento 20 pisos vivimos cerrado y ponemos algún tipo de ropa, acabamos de lavar y decimos no la vamos a poner al sol, sino la vamos a guindar dentro, eso es humedad que se va a mantener dentro del recinto. Imaginemos otros lugares, trapeamos dentro del lugar y nos gusta echar bastante agüita al piso, existe humedad. Vamos a poner otro silencioso cuando la lavandería comienza a lavarse y hay alguna fuguita en la manguerita que sale o que entra agua. Ahí hay cierta humedad que se acumula. Y todos estos son factores externos, la refrigeradora, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, y etcétera. Hay muchos factores que nos dan esa humedad interna. Claro, dependiendo a la posición de donde haya esa contribución de agua, que la estamos viendo solo interna, no externa. Estamos suponiendo que la parte externa, el agua lluvia, el agua potable, el sanitario y todos los tipos de aguas que lo conducen no están contribuyendo a la humedad, sino lo que está contribuyendo es todas las actividades que nosotros hacemos diariamente. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para controlar esa humedad? Existen los humidificadores que nos pueden ayudar indiscutiblemente si lo vemos en artefactos, en lavadora, refrigeradora y cualquier equipo, hay que repararlos inmediatamente. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una humedad por estos equipos? En algún lugar, revisando alrededor de ellos, vemos si hay colores diferentes, tanto en las baldosas, en las paredes, van a comenzar a hacer manchas de moho. Recuérdense que siempre las manchas de moho tienen ciertos cambios de colores. Comienzan transparentes, después van a comenzar amarilla clara y hasta que llegan a ser negras. Entonces tenemos que revisar en las juntas si existe eso. Si existe eso, comúnmente son los artefactos. Cuando llega a focalizarse en todos los lugares, siempre es importante que ventilemos los lugares abriendo las ventanas. Tenemos que abrir las ventanas para que haya cruce de aire y todo ese exceso de humedad salga. Recuerden que lo ideal es no cuando tenemos exceso de humedad, es decir, en la noche, en la mañana, sino algunas horas dentro de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En Panamá, la parte externa es más seca y la humedad relativa bajó. Así que el aire es seco, no húmedo. Y ahí podemos hacer que nos ayude a ventilar todas las habitaciones, todo el apartamento, no siempre mantenerlo cerrado, sino abrirlo para que no haya acumulación de agua dentro. Ingeniero, yo tengo mi apartamento en planta baja y ese apartamento que tengo en planta baja recibe una cantidad de agua de lluvia que baja del techo. Yo estoy en planta baja, el edificio tiene 6 plantas y cuando cae el chorro de agua cae afuera de la ventana del comedor y la ventana del cuarto mío, ¿no? Y se hace por más que yo trate y quiero ver cómo se puede resolver porque el edificio, mientras logre recaudar la cuota extraordinaria y se hagan los trabajos, porque ahorita empezamos a pagar, pero ellos van a hacer ese trabajo quién sabe cuándo. ¿Y qué ocurre? Adentro de la pared se forma y lo he raspado y le he hecho de todo, y se forma una capa blanca de polvillo. Y por más que yo agarre, porque yo me voy y regreso al tiempo, porque no resido ahí, sino que es un apartamento de visita, y cuando llego me encuentro con toda esa capa
de polvo blanco en la pared, la pintura levantada, todo deteriorado y el olor a humedad porque el agua se mete. En el verano no es tan malo, pero en la época de lluvia tengo todo el embate de eso. Y cómo yo puedo hacer algo por dentro de la unidad inmobiliaria. Digo, yo podría hacer algo por fuera también porque estoy en planta baja, pero ¿cómo puedo hacer algo por dentro de la unidad inmobiliaria para que no me afecte tanto esa falta de Sí, mantenimiento de la hay algo fachada? importante. El factor que provoca es la agua externa. Indiscutiblemente tenemos que conducir esa agua externa fuera de nuestros materiales. Cuando vemos polvillo blanco, voy a hacer algunas asunciones. Puede ser que el material del cemento está reaccionando con el agua debido a que se acumula en algún lugar. Eso se le llama eflorescencia, esa reacción, que comúnmente uno usa ácido muriático y él se elimina, pero él te va a ir creando rajaduras. Entonces, lo ideal es quitar la fuente que nos provoca el daño, es decir, alejarla. Tenemos que sellar la parte externa. En este caso, siempre se ha dicho, no es recomendable cerrar porque si no se ventila, si ponemos impermeabilizante, no va a respirar la pared. Entonces, lo que tenemos que conducir es hacerle canales que cuando el agua no llega, el agua naturalmente se vaya hacia otro lugar. Hay que desalojarlo, ya sea con canales, ya sea con pendientes en tierra, ya sea con recubrimientos de concreto. De alguna manera hay que sacar el agua y reparar a donde está la famosa eflorescencia, es decir, quitarla con ácido muriático, sellarla y de una vez tapar toda esa rajadura y volverla a pintar. Siempre pintar. Yo lo voy a tener que invitar a usted a que vaya allá con nuestra amiga Dalis de Burns. Bienvenido sea. Para darle unas luces ahí de qué puede hacer para que no sigamos teniendo ese problema. Oiga, ingeniero, yo le contaba también de la trágica situación con este tema de la condensación, de cuando el vecino mío tiene complejo de repollo y quiere estar 24 horas del día en aire acondicionado y yo soy pobre y entonces yo no puedo prender mi aire acondicionado y tengo que sufrir el calor de 40 grados que está viendo ahora aquí en Panamá. Y de repente comienzo no solamente a sufrir del calor, sino que comienzan las paredes de mi casa a ponerse más negras que noche en eclipse. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Porque mi vecino tiene el derecho a tener su aire acondicionado prendido las 24 horas y yo tengo derecho también a no verme afectada por esa costumbre tan sabrosa de mi vecino. ¿Qué se hace en esos Ventilaciones casos? cruzadas. Que necesitamos ventilaciones cruzadas que nos ayuden naturalmente a eliminar todo ese exceso. Siempre, lo más barato es ventanas abiertas, es lo más barato, pero hay diferentes tipos de ventanas dentro de los edificios. Hay algunas que solo abren la mitad. Ahí es donde tenemos algún tipo de inconveniente y lo veamos en este caso. Comúnmente los McDonald's son un caso importante. Veamos que los McDonald's, la comida rápida, tienen un congelador dentro de su establecimiento. Al tener ese congelador, veamos la temperatura externa, es el sol, llueve, se abre. Entonces, ¿qué hacen ellos? Utilizan un tipo de pintura que en cierta forma impide que esa gotita de agua pueda salir a la superficie. Ahí es donde cambiamos a no un hidrófugo, sino a un impermeabilizante, que se puede intentar utilizar en la parte inferior de la losa, para que cuando eso, el aire caliente no permita que se venga. El detalle de esto es que en algún lugar queda esto. El vecino de arriba debería poder impermeabilizar la superficie superior de la losa, que es su piso, para que él se mantenga con su aire y no venga hacia abajo. Sería lo ideal, pero como tú muy bien lo dices, a veces le gusta el frío, ya recibieron los apartamentos no adecuados comúnmente para que se use un aire acondicionado 24/7, comúnmente no son los lugares adecuados. Entonces, ahí es que viene la convivencia. Pero ¿Cómo ahí hacemos? entonces, exacto, ahí es donde quería que llegáramos porque llega el punto y después quiero que hablemos también de las filtraciones que tienen que ver con temas de los baños, ¿no? Porque quería dejar la parte legal para lo último porque este ingeniero que tenemos enfrente
no solamente es un ingeniero, como les leí al inicio, sino que también es un abogado. Y él se ha especializado en investigar todos estos temas y hacer todas las reclamaciones con referencia a los daños que se causan en la propiedad horizontal por temas de filtraciones. Entonces, mire, dice aquí el artículo 29. Quien ocupe a cualquier título alguna unidad inmobiliaria será responsable de los daños y perjuicios causados a los bienes comunes o privativos y a terceros por dolo, culpa o negligencia de sus dependientes y o invitados, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que recae sobre la unidad inmobiliaria por la que deberá responder su propietario. Que aquí se hablan de daños y se hablan de daños en la perspectiva de que alguien causa el daño, ya sea por culpa, dolo o negligencia. Sin embargo, también está el tema, o sea, pareciera que fuera a través de una acción, pero este daño también puede ser a través de una omisión. Entonces dice, Exacto. para determinar el monto económico y origen de los daños, el administrador deberá contar con los servicios profesionales de un perito idóneo en la materia, como usted, cuya opinión deberá constar en un acta elaborada con la intervención del administrador en representación de inmuebles, el propietario o propietarios afectados o quienes estos designen, quienes también podrán contratar los servicios de profesionales de un perito idóneo en la materia. De no ser pagados los daños en 30 días calendario, el monto de los perjuicios a los bienes comunes. Tenemos que estar bien atentos de que esto que estamos hablando de los 30 días calendarios a los bienes comunes se incluirá en el estado de cuenta de la unidad inmobiliaria formando parte de su cuota de gastos comunes. Entonces, acá viene la segunda parte, porque anteriormente con la ley 31 decía que el administrador debería ordenar la reparación. Y la verdad es que eso era imposible. O sea, ¿cómo yo me voy a meter en una unidad inmobiliaria privada a reparar qué? Si el propietario se niega a abrirme la puerta, no puedo hacer nada. Entonces dice, el propietario afectado en sus bienes podrá iniciar las acciones legales que estime pertinentes. Entonces, tenemos que estar claros que el administrador es como un mediador. Señor Luis, usted está ahorita mismo, le está causando daño a la señora fulana de tal. Vamos a ver, programar una inspección para que usted vea lo que está ocurriendo en el apartamento de abajo, porque usted tiene el aire acondicionado prendido las 24 horas del día, o al revés, porque me ha tocado que el vecino de abajo, que tiene el aire acondicionado prendido las 24 horas del día, y arriba se hacen charcos de agua, y lo que es bien peligroso, las personas se paran, comienzan a caminar y se encuentran con este charco y se Así caen. mismo, ¿eh? Entonces, se hace, se hace esta mediación y se hace toda la parafernalia de los peritos, porque yo no tengo la culpa de esto y esto no puedo ser yo y por qué yo voy a ser el culpable de esto, etcétera, 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 porque siempre quieren negar la responsabilidad. Y eso es un tema lamentable porque nada de eso lleva a la sana convivencia. Porque tienes un vecino que te está causando un daño, que te tiene tu apartamento hecho leña, tus muebles llenos de moho, y la persona no quiere recapacitar y buscar esa manera de resolver el problema. Y ahí venimos al tema de la póliza, la gente que no tiene póliza de seguro, etcétera. Bueno, todos los líos que se forman en lo que es una propiedad horizontal. Entonces, al final del camino, tenemos que tener claro que si una persona está afectando a otra, la otra persona, luego que la administración ha dado todos los pasos de vamos a reunirnos, vamos a hacer, y la persona está intransigente, usted tiene todo el derecho como propietario de interponer una queja en contra de esa persona para que esa persona le resuelva. Usted va al juez de paz, va con la certificación de su unidad inmobiliaria, la certificación de la unidad inmobiliaria de la persona que le está causando el daño, y con esa información usted pone la queja con sus pruebas ante el juez de paz, y la semana que viene vamos a tener un juez de paz que así que vamos a hablar bien sabroso de este tema. eh, y usted puede presentar su queja. No espere que sea el administrador el que accione en contra de esta persona, porque la administración no es la afectada. El afectado es quien está recibiendo el daño. Entonces, son cosas importantes, ingeniero, que la gente sepa, porque a veces avasallan al administrador y usted no está haciendo nada, pero es que nosotros no podemos hacer nada dentro de la unidad inmobiliaria ajena. Yo puedo tratar, mediar, buscar, investigar, buscar un perito que me diga si este daño le corresponde a esta otra persona. A veces yo mando una carta, ingeniero, de que miren, a los 3 pisos de arriba, vamos a contratar los servicios cuando son daños de plomería, que es lo que quiero abordar, que va a venir con un aparato, porque hay aparato para todo, Así es. hay cámaras que se quedan dentro de las tuberías, todo, y esa persona nos va a determinar qué es lo que está pasando aquí. Hay unas muy buenas y hay otras que vienen con una camarita y te ponen unos pocos de colorcitos así, y al final tú nunca sabes dónde viene el agua. Eso es un fraude. Entonces, viene y agarra, y yo mando a decir, vamos a contratar al perito.
quien resulte responsable va a pagar el perito y va a pagar la reparación. Ya. Y con eso me cura el salud de la persona, porque el EPH no tiene por qué asumir el gasto del perito. Tiene que El asumirlo daño, la así persona que mismo. está causando el daño. El daño. Entonces tenemos ingeniero, por ejemplo, que ya entrando en los temas a partir de ya. Ayer cuando empezó a Así llover, es. hoy deben estar como 7 llamadas ya de gente que el colador de la está entrando el agua por todos lados. Estoy pensando en la rajadura aquella que le dije que esa me tiene mortificada que la hayan arreglado bien. Porque eso llueve cuando llueve afuera, llueve adentro. Entonces, yo preocupada por eso, ¿no? Entonces, esas son las de moda que vienen de ahora en adelante. Las sabrosas que a mí me gusta en el verano, poder hacer esas inspecciones de agua, porque ahí es donde tú te pillas que si hay un corky mal puesto, que si hay que si hay que esté un baño que esté liqueando, si hay algún émbolo que esté detrás de la ducha. Muchas veces son filtraciones que los dueños no se dan cuenta y están afectando al de abajo, Así porque el agua es. está en la parte de atrás. Y el sello de cada cuánto tiempo se cambia un sello de un servicio. Eso depende a los tipos que uno utilice. Todos son variados, todos son variados. Hay unos que duran años y los baratos no llegan a 4 o 5 meses, máximo 6 ¿Qué? meses. De verdad. Los baratos. Todo es relativo a lo que decir. Yo siento que hay unos muy buenos, que comúnmente podemos utilizar. Yo digo mi experiencia, yo creo que llevo arriba de 6, 7 años y no lo he tocado y sigue sirviendo. Ahí lo importante es el material que utilicemos. Pero entonces habría que hacer como un checklist y decir, mira, cuando vayas a hacer el cambio del sello, porque levantar un servicio no te cuesta menos de $60. Entonces, Es caro, es caro. exacto, es caro. Y si vas a meterle ese sello, entonces buscar el sello más caro para que al fin, Totalmente. pero el más caro, ¿cuánto puede ser? O sea, porque un sello te cuesta como $3. Bueno, por eso, es que todo depende. También tenemos que siliconear. Cuando tú me dices, vamos a ponerlo primero, el primer manera de filtrarse, comúnmente si tenemos que tiene dos cauchos que impiden que el tanque bote el agua hacia abajo, pongamos uno de los más baratos, ahí es bueno siliconearlo internamente en el tanque. No solo deja el caucho que le vamos a poner el tornillo, sino también siliconearlo, y el silicón nos ayuda a impermeabilizar la salida de esa agua. Es la primera filtración que tenemos. Entonces, pongamos ahora otro caso, la boya que sube y baja. Muchos tipos de boyas existen, muchos. El mercado nos brinda demasiado. Aislarla, la boya del servicio, y hacerla que solo sea vertical, comúnmente, póngase un caso, eso nos puede estar costando de 15 a $20. Entonces, de ahí el siguiente sello va a ser entre el tanque y el servicio. Ese sello de caucho muchas veces nos va a costar unos $8. Claro, en el mercado hay variedad. Por eso les digo, ese que yo digo que está entre $7 a $10, nos puede estar durando, yo calculo que años, porque la experiencia la tengo. He hecho inversiones en mi casa de algunos materiales que son un poco más caros, y eso es años y años y años de durabilidad. ¿Cómo determinaría que el aro de cera, Indiscutiblemente. ese aro de cera, yo siempre he visto que es la misma cosa? Bueno, es que ahí va a depender mucho. Tenemos los dos tornillos que anclan en la parte exterior, que comúnmente cuando viene el plomero a quitarlo ya están oxidados, y él va a ver cómo usa flexible para quitarlo, porque se deshace totalmente. Ahora la pregunta, ¿cómo lo cuidamos? ¿Qué hacemos para cuidar esos dos tornillitos? Tenemos dos maneras. La oxidación va a comenzar con el aislamiento del oxígeno. Es decir, o lo tapamos o le echamos W40. Cada 2 meses le tenemos que estar echando W40 y le echamos en los dos tornillitos, y evitamos esa oxidación en los dos tornillitos. Cada 2 meses le echamos, y él va a disminuir la oxidación y se puede dar un mayor cuidado a esa parte. Entonces, es importante que ahora el sello que tú me dices, que comúnmente es un tipo grasa, que se comienza a desalojar desde el servicio hacia el ducto que va a comunicar en las tuberías sanitarias, ahí sí hay tipos de ceras un poquito más caras. Todo depende de la instalación.
observen esto, recuérdense que el último sello también es alrededor del servicio para los olores. El sello ese es olores y se sella con silicón abajo el servicio. Entonces, alrededor de todo, pónganse que han invertido unos $50 en materiales, 50 a 70, pero la durabilidad no es baja, sino es alta. Si gastamos muy pocos precios y compramos cualquiera de entre 2 y 3, invertimos 15 a 20, la durabilidad es poca, la mano de obra le va a salir muy cara y frecuentemente van a tener que ir cambiando el servicio. Usted sabe, ingeniero, que uno de mis sueños es lograr que haya una carrera aquí en Panamá que se llame administrador de propiedad horizontal. Porque Eso es con buenísimo. tantas propiedades horizontales y con todas las necesidades. Ayer me llamó una señora que espero que me esté escuchando, la señora Icaza, y la invité a que viniera hoy al programa, pues le digo, ella me dice, no, que están obligando a mi hija a que quiera ser administradora del PH donde ella reside. Y le digo yo, ¿y ella conoce de administración? No, ella será administradora de empresas turísticas. Bueno, yo dije, pero bueno, pero ella sabe lo que es administrar PH. No. Entonces yo le recomiendo que no se meta en eso, porque el que no sabe la responsabilidad que conlleva ser un administrador de propiedad horizontal, donde tú primer bien custodiado en la vida de las personas, ingeniero, porque eso, la cuota de gastos comunes, los gastos principales de la cuota de gastos comunes no son gastos de recreo, son gastos de seguridad, los extintores, la alarma de incendio, el elevador, el mantenimiento del sistema húmedo, el tema de la hermeticidad, o sea, todos esos temas hacen responsable al administrador de la vida de las personas. Lo que no se mantiene hace al administrador económicamente responsable por negligencia, por no dar los mantenimientos debidos. Entonces, andamos por la vida con una responsabilidad que pesa. Entonces, no es cualquier persona la que puede ser un administrador. Y en mis sueños de tener una carrera de administración es precisamente poder tener dentro del pensum temas de arquitectura y de ingeniería como el que estamos hablando ahorita Así mismo, es. porque el administrador tiene que tener esa malicia para facilitarse su propia vida y su propio trabajo, tener como un tipo de organización. Y vamos a revisar todo lo que tiene que ver con plomería, aunque sea adentro de las unidades inmobiliarias y más cuando me toca a mí pagar el agua común, cuando no hay medidor individual, hacer estas inspecciones yo le digo la inspección de agua, porque vamos a ver que no esté perdiéndose agua en las instalaciones de grifería, que no haya filtraciones por los émbolos, que los sellos de los servicios no estén filtrando hacia abajo, porque de repente tú llegas a un apartamento y ves la mancha de agua que corre del servicio hacia la habitación. Y como el agua es caprichosa, ella va abriendo y va saliendo por donde sea, hasta por los tomacorrientes. Así es. Igual por las ventanas, y entonces te das cuenta de que esto es como 1000 maneras de morir, hay 1000 maneras de filtrar agua. Entonces, es muy interesante y es muy importante. Y mira todos los tips que hemos ido dando durante el programa, cosas que el administrador puede hacer y que las personas dentro de nuestras propias casas podemos hacer para evitar causar daño a terceros. Yo le comentaba con el tema de la condensación y brinco de la plomería a la condensación para buscar soluciones. Bueno, quiero que se me vaya el tip y quiero comentar otra cosa. Pues que nosotros en una ocasión que estábamos causando daño a un vecino porque teníamos el aire acondicionado lo tenemos 24 horas porque es un lugar de donde están los equipos de cámara de seguridad. Lo que hicimos fue que pusimos unos perfiles de metal y pusimos una pared de gypsum entre la pared del vecino y la de nosotros. Perdimos como 1 pulgada de pared, pero valió la pena porque dejamos de fastidiar al vecino. Entonces, otra cosa que está, para volver a la plomería, teníamos un problema grave, ingeniero. De repente llegábamos los lunes y como es un edificio comercial y residencial, llegábamos los lunes y la parte comercial habían locales que estaban llenos de agua de espuma y era inundación de los baños de una línea. Cuando fuimos a ver, que resulta que los fines de semana los residenciales lavaban, era la lavada de ropa y el agua se iba hacia abajo y se salía por los servicios los servicios del área comercial y ni siquiera los de planta baja, era de que segundo piso y tercer piso, ahí va esa agua para afuera. Entonces, adivine cuál fue la solución a esa filtración. La solución fue ponerle respiradero a las tuberías de desagüe. Y santo remedio, y santo remedio. Pero se da cuenta cuánta cantidad de filtraciones se pueden dar en una propiedad horizontal. Muchas, muchas. Demasiado. Las actividades normales de nosotros contribuyen al exceso de humedad dentro de los lugares.
como mencionamos anteriormente. Nada más que pongamos a secar ropa dentro de las habitaciones y cerramos todo, eso incrementa esa humedad y en algún lugar ese poquito de humedad va a quedar. Entonces, ahí es donde viene, cómo manejamos nuestro diario vivir para no contribuir con ese exceso de humedad, abriendo las ventanas, si ese es el caso. Indiscutiblemente los artefactos hay que revisarlos alrededor. Si tienes alguna manchita en alguna esquina de algo que parece moho, comúnmente se van a ver en las juntas. Entonces, ahí ya tengo que revisar el artefacto. Claro, y mire, a mí me pasó un accidente en la casa de Chame. Yo tenía como 3 semanas que no iba. Oiga, ingeniero, se había botado el baño, que tan importante cuando las personas van a salir y no van a regresar a su casa o se van de fin de semana largo o esa cosa, prevención. Yo hablo mucho de la prevención. Cerrar la llave de agua. Si usted va a estar 2 o 3 días fuera de su casa, cierre las llaves de agua. ¿Por qué no baje los breakers también de los aparatos más sensitivos para que usted no tenga la situación de que vaya a haber un accidente y le vaya a pasar lo que me pasó a mí, que se inundó el baño de la casa, el baño mío del cuarto? Y cuando llego yo, ay, ingeniero, esa casa era una piscina. Y estamos hablando de un caserón. Eso era de que llegamos como a las 10 de la noche, eran como las 12 de la noche, y estábamos mi hija y yo tirando agua para afuera. Por suerte es una casa, así que podíamos tirar el agua para afuera, pues si hubiera sido un apartamento, llega esa agua a un elevador, me tengo que suicidar. Entonces, el asunto es que agarramos y cuando llegamos a la casa, tal era el grado de humedad que las sábanas, las almohadas, los cuadros que estaban en las paredes, y estamos hablando que la humedad estaba en el piso, ingeniero. Dios, Oiga, eso era moho por todos lados. Yo decía, ay, Dios mío, ¿y ahora yo cómo arreglo este problema? Mi cuarto estaba hecho, oye, las almohadas las tuve que botar porque todo estaba lleno de moho. Entonces, no nos damos cuenta cuánto daño puede hacer la filtración de agua, el agua y también el tema de la humedad. de la humedad, exacto. De la humedad. Entonces, ¿cuáles serían esos principales? Denos como 5 tips para nosotros poder, ya dijimos la pintura hidrófuga, ya dijimos el cambio de los accesorios de plomería, el ponerle DW40 a los tornillos de los baños para que no se deterioren y no se den filtraciones a través del baño. El W40 no solo es para todo material que sea metálico y queremos evitar que se oxide, ya que es como una especie de penetrante. Voy a exagerarlo a lo que no es. Es como si fuera un tipo de aceite que protege ese material y cuando intenta adherirse la humedad no puede, porque es como que se le rebalara. Póngalo como si nosotros nos protegiéramos del sol y ponemos bloqueador. Entonces, lo mismo hace ese W40 para proteger las piezas metálicas que impide que la humedad se adhiera a él. Entonces, eso protege de oxidaciones. Todos materiales metálicos expuestos, échenle W40. No es propaganda W40, pero penetrante. Penetrante, Penetrante. 3 en 1, vamos a decirle 3 en 1. También, todo eso les va a ayudar. La cosa es que el W40, como es tan fácil, eso ayuda cuando estamos expuestos a la salinidad, que tenemos grandes edificios en Paitilla, en Punta Pacífico. Uno protege mucho. Hay un punto que no tocamos, que en cuando es la capilaridad, cuando tenemos el edificio expuesto al oleaje de mar, que se le filtra por abajo el agua, indiscutiblemente ese manto hay que impermeabilizarlo porque el exceso de humedad interna va a ser muy elevada en el sótano. Los sótanos van a sufrir de todo. Entonces, ahí tenemos que buscar una impermeabilización interna para que la humedad no pueda accesar hacia nosotros. Y las paredes externas tenemos que también protegerlas. Todo lo que tenga acceso al agua hay que protegerlo. Ingeniero, por ejemplo, en el edificio nuestro que usted conoce muy bien, porque ha trabajado ahí muchas veces, la losa de la planta baja, nosotros hicimos un trabajo de impermeabilización con un material italiano que nos prometieron Villas y Castilla, que son cosas también que uno aprende mal en el camino porque son errores costosos, muy costosos. Entonces, en esa ocasión habíamos hecho, eso fue hace muchos años, hicimos una cotización con varias compañías y cada una nos ofrecía una cosa distinta. Una quería inyectar la losa con una pistola, no sé qué cosa, la otra quería hacer otra. Llega esta panacea que era este material buenísimo de esta supuesta compañía que había trabajado en tantos lugares y nos presentaban imágenes hermosas. Ya yo no creo en imágenes, no creo en nada, ya ni siquiera creo en llamar a la gente y preguntarle cómo le fue, porque eso es vergüenza a todos. Entonces, la cosa es que
uno debe de hacer es la tarea de campo, ir y Así ver, es. porque tú llamas a una persona y que dígame, te ponen un teléfono de referencia y cuando tú llamas y que sí, maravilloso, esta gente me trabajó, fueron lo máximo, e hicieron el mejor trabajo del mundo. Entonces, cuando vienes a ver, realmente no fue así. Resulta que en nuestro edificio entra una gran cantidad de vehículos, hicieron este trabajo que nos costó, no nos costó solo la plata que le pagamos a la compañía, sino las pérdidas que teníamos de no recibir el ingreso del alquiler de los estacionamientos. Y fueron meses y meses y meses en eso. Teníamos al inspector en aquel entonces del Puente de las Américas, Madre. dando nuestro trabajo. Oye, Murphy's Law, lo que podía ir mal fue mal con esa gente. Y esto que no fue en pandemia, fue muchísimo tiempo antes. Y sucedió de que todo ese material se deterioró. Y seguimos teniendo el problema de filtraciones, tenemos el problema de los cables postensados. Entonces, ¿qué hace uno con una losa tan expuesta, con tanto movimiento, que sigue filtrando, que podemos verlo ahora cuando me visita, sigue Claro. filtrando agua hacia la losa inferior? Entonces te vienen otros problemas que no tienen otros colegas, porque sé porque me contactan y me dicen, mira, el carro que está debajo de la filtración, el agua comienza a caer encima del carro y comienza a causar un daño. Entonces, tú no tienes cómo solucionar inmediatamente. Ingeniero, a lo cholo, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos una canal para desviar el agua mientras podamos resolver el problema para no dañar el vehículo ajeno, pero eso no es una solución correcta. La Ah, solución correcta es resolver el problema. Entonces, ¿cómo se logra eso en un área de alto tráfico? y algo importante es la fuente que suministra el agua, que si estamos diciendo que se filtra, en este caso puede ser el río lateral. Eh, Hay veces que hay sectores públicos que deben atender algo y lo abandonan, que en este caso a veces son los canales, y cuando vemos los niveles freáticos, que también contribuye porque el nivel freático más visible son los ríos, pero cuando hacemos edificios al lado de los ríos o del mar, el nivel freático, pónganse a pensar que si toda la parte que va a encauzar ese río es porosa y permite que el agua se filtre, pensemos que abajo de nuestro edificio también tenemos un nivel freático alto. Entonces, cuando llueve, ni se diga, ese nivel freático es altísimo y comienza a emerger y a humedecer toda nuestra losa. Lo principal que deberíamos hacer es aislar ese cauce de río y conducirlo y que no contribuya a nuestra edificación. Pero a veces los costos son exageradamente elevados. Indiscutiblemente, hay otras soluciones que uno siempre dice, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando ya vivimos con el exceso de humedad abajo? Muchas veces, como uno lo observa, hay tuberías que deben recoger ese exceso de humedad y trasladarla aguas lejanas a nuestra edificación. Entonces, es como si fuera un sistema de drenaje francés, en la cual vamos a tener tuberías debajo que recogen las aguas, las conducimos lejanas y baja el nivel freático. Mientras esté el río con mucha porosidad, vamos a tener que ir disminuyendo ese nivel freático, que Es que, cuando es que hablo de nivel freático, está esa situación de que en el invierno expande y en el verano contrae, lo que contribuye entonces así a es. tener esas filtraciones. Ingeniero, como todas las cosas buenas, hemos llegado tristemente al final de este programa, porque usted sabe que usted y yo nos agarramos esa guitarra y no la soltamos nunca. Así es. Y más con mi esperanza de poder tener en algún momento, creo que voy a hablar con Radio Voz PH a ver cómo podemos hacer un taller de campo para que podamos, con ejemplos y caminando, de repente poder invitar a los colegas administradores a participar y que podamos ver el tema de las filtraciones, pero ya en un sitio que podamos hacer la inspección y poder ir haciendo las explicaciones y las preguntas pertinentes. Voy a cranear eso con Radio Voz PH. Sintoniza y participa. Mira, es importante que estén conectados con el Instagram porque ahí les avisan en todas las ocasiones los programas cuando van a hacer, quiénes van a estar invitados. También tenemos entonces las presentaciones, estos programas que se dan en vivo a través del Instagram.
Y pronto tendremos nuevas sorpresas porque estamos llenando la radio de contenido y estamos seguros de que todos nuestros colegas administradores se van a nutrir de toda la información que estamos teniendo aquí. Ingeniero, licenciado ingeniero, porque es abogado e ingeniero, las dos cosas. Estoy muy agradecida que haya aceptado esta invitación y ténganlo por seguro que pronto lo llamo para que me acompañe de nuevo. Despídase de la gente, pues, porque ya lástima se terminó el festival de hoy. Les agradecemos a todos esos oyentes que nos sintonizan y lo más importante, que este no sea un medio temporal, sino sea un medio permanente de ustedes para que puedan buscar soluciones en sus lugares donde habitan y los tomen en cuenta para multiplicarlo a todo aquel que necesita solución. Gracias, ingeniero. Esa es la misión y la visión de Radio Voz PH, es llevar docencia a la propiedad horizontal y llegar a esos vínculos. Y nuevamente, hablando de esos vínculos, invitamos a todos los radioescuchas que están aquí a participar en la actividad que va a haber del DPH, de la cual hemos conversado. Pueden ver más información de ellos en nuestras redes o en la plataforma del DPH y registrarse. Recuerden que hay cupos limitados. Gracias, ingeniero. Saludos a todos. Igual a ustedes. Un bonito día. Un muy lindo día. Chao a todos. Buenas noticias para los amantes del café y de la propiedad horizontal. Cada jueves a las 8 de la mañana. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.